¿Qué tal? Buenos días y bienvenidos todos a este nuevo webinar que os proponemos desde Morabanc. Ya llevamos unos cuantos desde que empezó la emergencia sanitaria. Ahora, gracias a Dios, en la mayoría de los casos un poquito mejor, pero la verdad es que después de la buena acogida que tuvieron los primeros, pues os proponemos también hoy uno con un poco de actualización en temas financieros. Lo hacemos nuevamente con dos expertos de Morabanc, con Tomás García Purriños, Portfolio Manager de Morabanc. Tomás, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y con Miguel Ángel Villoslada, director de gestión de carteras de Mora Wealth, la agencia que Morabanc tiene en Barcelona. Miguel Ángel, buenos días. Hola, buenos días. El sistema, el funcionamiento del webinar va a ser un poco similar al primero que hicimos de inversiones. Lo hemos estructurado en 5 preguntas. La quinta es la vuestra y para hacerla ya sabéis que lo podéis hacer aquí a la derecha en el display que tenéis de menús. Preguntas, si lo podéis hacer en el apartado preguntas, nos irá mejor para ordenarlas y al final de la sesión Cristina Yao del grupo de Advisory de Morabanc entrará para lanzar vuestras preguntas y que sean contestadas por nuestros dos expertos. Hay 4 preguntas más que os hemos estructurado y que podéis ver en la invitación y las iremos siguiendo. Antes, por eso, queríamos empezar por el título que hemos puesto a este webinar. ¿Están desconectados los mercados financieros y la realidad económica? ¿Por qué lanzamos esta pregunta? Porque es una pregunta que está ahí. Estuvo presente en las últimas previsiones del FMI y la pregunta, la verdad es que está ahí, chicos. Miguel Ángel. Pues sí, la verdad es que nunca se había producido una desconexión tan significativa entre lo que es la economía real, ¿no? y los mercados financieros. Sin ir más lejos, hace unas semanas se presentaban pues datos de empleo en Estados Unidos y el dato era el peor que se registraba en la serie histórica de los últimos 100 años, ¿no? Nos teníamos que remontar casi a la Gran Depresión, ¿no? Y, sin embargo, las bolsas pues subían desde los mínimos de marzo más de un 20% en el caso del S&P y en el caso del Nasdaq pues se encontraba en terreno positivo, ¿no? Otra prueba de ello, y si pasamos ya a la presentación, por favor, Tomás, es este gráfico que veis aquí, en el que se muestra la evolución de la bolsa americana, del S&P 500, y los beneficios esperados, ¿no? en la línea azul un poco más oscura, ¿no? Podéis ver que hay una diferencia bastante significativa. Esto no significa que la bolsa, es decir, la línea azul clarito, deba ir a buscar la línea azul oscuro, ni viceversa, sino lo que pone de manifiesto es que los beneficios esperados en el corto plazo todavía están pues, bastante lejos de estabilizarse. Y lo que se está cotizando ahora mismo en el mercado pues son las ingentes inyecciones de liquidez por parte de los bancos centrales y los flujos de fondos, y no tanto las variables macroeconómicas o el estado, ¿no? de las empresas, como así comentábamos, ¿no? Ya hablando un poco de los bancos centrales, quizás, Tomás, querías también mostrar a nuestros espectadores hoy pues alguna diapositiva, algún gráfico, ¿no? que ponga de manifiesto esto también. Sí, efectivamente, yo creo que la respuesta contundente de gobiernos y bancos centrales se puede ver en el gráfico. En el gráfico de la izquierda se puede ver cómo ha ampliado el balance los 4 principales bancos centrales a nivel global, y en la parte de la derecha el estímulo fiscal como porcentaje del PIB, el estímulo fiscal aprobado como porcentaje del PIB de diferentes países. Como podéis ver, pues la reacción es muy contundente, inédita en la historia, y en general, ya sabéis por otras veces que hemos hablado y en general yo mantengo una visión bastante crítica respecto a esta desconexión entre economía y mercados financieros. Sé que se ha producido y así lo muestran las fotos, pero lo cierto es que me cuesta o creo que tiene mucho sentido. También los mercados financieros pusieron en precio el coste del shock económico en febrero, que fue antes de producirse, cuando entonces la tasa de paro estaba en mínimos y todos los indicadores eran buenos. Pero lo que ocurre es que obviamente comenzaron a descontar un escenario con indicadores que después se fueron publicando y ya hemos ido viendo. Al final, las bolsas son máquinas de descontar el futuro, y desde nuestro punto de vista, y como iremos viendo en la presentación, nosotros creemos que en líneas generales lo están descontando, la mayoría de mercados financieros lo están descontando de forma correcta. En todo caso, esto no es un ciclo económico normal. E insisto que dentro de este ciclo económico anormal, el protagonismo de bancos centrales y gobiernos, y sobre todo en 2 hechos que son inéditos. Lo primero, que
no están siendo reactivos, sino que están tomando decisiones de forma activa antes de la publicación de los datos y, por tanto, en su momento han conseguido evitar que un shock económico derive en una crisis financiera. Y luego, en segundo lugar, otro hecho diferencial es que muchas de estas ayudas están llegando a la economía real, como por ejemplo a través de préstamos por las garantías de gobiernos, etcétera, y todo esto está permitiendo pues que el panorama sea muy diferente al de otras crisis. Vamos con la primera pregunta que teníamos marcada en el guión. La verdad es que lo habéis podido seguir todos. Evidentemente, la emergencia sanitaria ha provocado pues casi que el mundo se parase, ¿no? Para muchas cosas. Se paró el mundo, se paró la actividad económica, ha ido reconectándose, sobre todo en unos lugares más que en otros, y eso nos lleva a la primera pregunta que planteábamos hoy, Miguel Ángel. ¿Cuánto han mejorado los mercados financieros que al final siempre tienen una afectación a cómo funciona el mundo? Pues sí, la verdad es que las últimas semanas se han ido publicando variables económicas, pues como el índice de gerentes de compra o el IFO alemán, ¿no? Que son indicadores, lo que se dice, adelantados, ¿no? De alta frecuencia y que nos dan un poco el pulso, ¿no? De cuál es el estado actual de la economía. Y estos indicadores, la verdad es que han sido positivos, ¿no? Por otra parte, el desconfinamiento y la reapertura de las diferentes economías, ¿no? Sobre todo en Europa y en Estados Unidos, pues ha sido fundamental, ¿no? Para la mejoría de los mercados y también, por qué no decirlo, el renovado apetito de los inversores por los activos de más riesgo, ¿no? Si vamos a la tabla aquí, una tabla que ya conocéis del anterior webinar que hicimos en el mes de mayo, veréis que en la columna de la derecha, la realidad es que la recuperación ha sido bastante desigual, ¿no? Podéis ver casos extremos como el de materias primas, donde todavía estamos con correcciones o estamos con precios muy por debajo de los niveles que registrábamos en 2019 y otros activos como por ejemplo los de renta fija, ¿no? La deuda fija, la renta fija agregada con rentabilidades positivas e incluso rentabilidades de doble dígito, ¿no? Quiero decir con esto que la renta variable pues ha recuperado mucho terreno, pero también hay bastante dispersión, ¿no? Entre lo que serían grandes compañías, pequeñas compañías, estilos, value, el growth e incluso regiones, ¿no? O incluso países. En la renta fija, también, como comentábamos, el segmento de bonos corporativos con grado de inversión pues ha recuperado mucho terreno, ¿no? Un poco pues apoyado por las compras de los bancos centrales. Y donde también ha habido mucho recorrido es el segmento de alto rendimiento, el de high yield, las empresas de peor calidad. Si atendemos a los flujos de dinero en las entradas de fondos y de ETFs, vemos también cómo en la renta fija y en concreto el segmento de investment grade pues acumula ya varias semanas con entradas fuertes y positivas. Y ya últimamente también se ha observado como en la renta fija corporativa de alto rendimiento, la de peor calidad, también se están produciendo entradas significativas. En renta fija emergente, por contrario, pues no estamos viendo todavía entradas y es debido pues a la desconfianza que hay, ¿no? O que generan estas economías, sobre todo porque algunas de ellas todavía están o no han conseguido doblegar pues la pandemia, ¿no? A nivel de sentimiento del inversor, y si entramos en la diapositiva siguiente, Tomás, por favor, podéis ver cómo nos encontramos en terreno neutral, ¿no? Para muchos de los indicadores que aquí podéis ver, ¿no? Por ejemplo, el ratio put-call muestra un sentimiento más positivo en las últimas semanas, es decir, que hay más volumen de compra en las opciones put, las opciones call, perdón, con respecto a las opciones de venta, las opciones put. Otro indicador positivo, por ejemplo, es el que tenéis aquí en el gráfico a la derecha del todo, el breadth
que indica cuál es el porcentaje de empresas que están marcando precios máximos respecto al porcentaje de empresas que están marcando precios mínimos para los últimos 12 meses. Aquí, por ejemplo, pues también estaríamos en terreno positivo, ¿no? Por el lado contrario, pues tendríamos el VIX, ¿no? Donde pues todavía tenemos niveles que están muy por encima de la media histórica, ¿no? Es verdad que no estamos en los niveles de marzo, que estaban pues alrededor de 80 o incluso por encima de 80, y nos encontramos ahora en niveles de 30, pero bueno, todavía hay cierto nerviosismo. Otro indicador también que nos mostraría cuál es el nivel de optimismo o pesimismo que hay en los mercados es el nivel de precios que está marcando el oro, por ejemplo, ¿no? Y si podéis verlo, pues es un precio que está marcando máximos de los últimos 7 años, ¿no? Estos precios se están marcando, de hecho, esta semana, estos últimos días. Con todo esto, ¿qué queremos decir? Pues que existe todavía cierto miedo en los mercados y que, por tanto, pues conviene cierta prudencia. Nos preocupa un poco pues cuál puede ser la perspectiva, ¿no?, de que el desconfinamiento pues pueda generar una nueva ola de contagios que pueda anular pues los efectos positivos que ya se han descontado en gran medida en los mercados, ¿no? Como decíamos, en renta variable bastante, pero también en renta fija. Pero veíamos en esa primera diapositiva que nos habéis enseñado que las líneas de mercados y economía no iban en la misma dirección. Por tanto, vamos a la segunda pregunta. Tomás, ¿cuánto ha empeorado la situación económica? Sí, he preparado un par de diapositivas que yo veo interesante. He cogido un indicador coincidente y un indicador adelantado para que se vea un poco cómo se ha producido una caída pues prácticamente vertical de la actividad económica. En realidad, esto no es más que la publicación de realidades con las que ya podíamos contar cuando 2/3 de la población mundial estaba sometida a algún tipo de confinamiento y se habían cerrado fronteras, etcétera. Por ejemplo, hoy se publicaba el indicador de llegada de turistas en España y creo que se situaba en torno a 0. En abril conocimos ventas al por menor de coches en la India que también se ponían en 0. Todo eso es muy llamativo, pero tiene cierta lógica y era, en cierto modo, en aquel momento, esperable que los indicadores fueran a caer con la contundencia con la que han caído. Me refiero cuando se aprobaron las medidas, etcétera. Hasta entonces era, obviamente, pues pilló por sorpresa a muchos. Lo cierto es que en este contexto fue entonces, en febrero, cuando las bolsas descontaron esta caída de la actividad económica, pues con caídas muy contundentes, como bien sabréis y como podréis estar viendo en vuestras propias carteras, porque todavía, salvo índices muy concretos o sectores muy concretos, todavía no han recuperado. En todo caso, es importante tener en cuenta que los mercados financieros pueden hacerlo bien con indicadores económicos malos o con indicadores económicos cayendo. De hecho, como decía antes, los mercados financieros son máquinas de descontar el futuro y en ese sentido, normalmente comienzan a rebotar en torno a entre 4 y 6 meses antes del final de las recesiones. Eso en un ciclo normal. Normalmente tenemos con datos macro que siguen siendo malos, pero mejorando lo anterior, y eso es lo que la bolsa descuenta, un escenario mejor, y ahí es cuando empiezan a rebotar. Hablo de la bolsa como hablo de otros mercados financieros también, otras clases de activo. Además, aunque es verdad que la macro, los indicadores macro y la evolución económica y la evolución de los mercados financieros rima, también es verdad que no es exactamente similar y hemos tenido décadas con crecimientos muy bajos en la economía y las bolsas y otros mercados financieros haciéndolo bien y viceversa. A mí me gusta también ponerme en el lado contrario, igual que decía antes, que en febrero las bolsas caían con indicadores económicos positivos. En ese sentido, por ejemplo, podemos tener el caso llamativo de los años 70 o el caso llamativo de la década del 2000, etcétera, que son momentos en los que tenemos bolsas haciéndolo en promedio relativamente de forma peor que lo que iba mostrando el crecimiento económico. Por otro lado, respecto a lo que veníamos comentando, en la presentación, en el gráfico de la izquierda, lo que vemos es un indicador coincidente. He elegido este por ser uno de alta publicación,
podría haber elegido datos de movilidad, como hicimos en la presentación anterior, en el webinario anterior, pero yo creo que este es muy significativo porque es básicamente el número de pasajeros en aeropuertos. Si os fijáis, llega prácticamente a un nivel de cero, a un nivel de emergencia. En la derecha tenemos el caso del PMI, he cogido el PMI global y también se ponen niveles por debajo de nivel de 50. Este índice suele indicar que los empresarios ven que la actividad ha empeorado respecto al mes anterior. Es un índice que en momentos actuales es muy complicado de leer. Ahora explicaré un poco mejor por qué. En la siguiente diapositiva, como vemos, después de alcanzar niveles nunca vistos, tenemos los mismos gráficos con los mismos indicadores, y en la parte de la izquierda vemos cómo se produce una recuperación muy notable del número de pasajeros en aeropuertos. Hay que entender que esta recuperación en porcentaje es casi en V. Es verdad que en números absolutos, pues lógicamente es mucho más baja. Pero, insisto, los niveles bases son muy bajos y lo que el mercado descuenta son las mejorías, no los números absolutos, ni tampoco que sea un dato malo. Si es un dato malo, pero menos malo que el dato anterior, eso los mercados financieros se lo suelen tomar de forma positiva. Y en la parte de la derecha vemos cómo los indicadores adelantados ya empiezan a recoger esta mejora de los datos coincidentes. En datos de movilidad han mejorado muchísimo más. Aquí sí que hemos podido ver una vuelta en V, señalando que en general ese potencial económico que se mantenía no ha sido destruido y se mantiene y puede ser recuperado siempre y cuando no veamos nuevas medidas de contención a nivel global como hemos visto, como vimos en marzo. En todo caso, respecto, insisto, a la publicación del PMI, el gráfico del PMI que va a la derecha es un indicador complicado de leerlo porque siempre que está por debajo de 50 lo que indica es que los empresarios ven la economía peor que el mes anterior y por lo tanto, aunque haya un rebote, sigue siendo que se ve peor del anterior. Un poquito menos mal, pero al final lo que se indica siempre que no esté por encima de 50 es que la economía siguen viendo la economía mal. Por eso nosotros cuando hablamos de la recuperación económica no nos referimos a una vuelta en V, nos referimos a una vuelta en V, pero con el palo derecho, la parte de la derecha, algo más horizontal. Pensamos que llevará algo más de tiempo recuperar la actividad perdida y, sobre todo, veremos momentos de idas y venidas y habrá, obviamente, momentos complicados y siempre con el alto riesgo de que se produzca este rebrote, aunque... y esto, obviamente, todo esto lo comento sin ser experto y creo que es muy, muy complicado de predecir incluso para los expertos. Desde nuestro punto de vista pensamos que se está mejor preparado de lo que se estaba en el mes de marzo para enfrentarse a un rebrote de casos, principalmente porque hay mayores medios, más dotación de efectivos y de material en los hospitales, porque los brotes están más controlados, ya no puedes decir que te ha cogido por sorpresa porque ya sabes que está, entonces se puede controlar de forma mejor y se puede, en vez de hacer un confinamiento global, se pueden hacer confinamientos por fases y localizados. Por lo tanto, en ese sentido pensamos que de producirse el rebrote debería ser de una intensidad menor. Aún así, el efecto económico seguirá existiendo y por eso nos parece que la recuperación en V es relativamente complicada. Con todo, nosotros seguimos siendo, desde un punto de vista económico, bastante optimistas. Pensamos que hay potencial para la recuperación económica y que con el apoyo de bancos centrales y de gobiernos en este momento, la actividad se irá recuperando paulatinamente hasta durante la segunda parte de 2020 y durante todo 2021, y los mercados financieros deberían seguir reflejando esta recuperación. Pues gracias por la foto, magnífica foto, tanto de los mercados financieros como de la realidad económica. Esto es lo que hay y ahora entramos en una segunda fase en este webinar que es expectativas y oportunidades. Nos consta por otros webinars que es donde se generan sobre todo las preguntas y vuestras inquietudes y aprovecho para recordaros que aquí a la derecha en el apartado preguntas nos podéis lanzar las preguntas, las dudas que os surjan. Y al final de estas dos preguntas que nos quedan, entrará Cristina y trasladará estas preguntas a nuestros expertos. Vamos con esta tercera pregunta que teníamos planteada, precisamente cuáles son, y empezamos por Miguel Ángel, las expectativas para lo que queda de 2020. Bueno, si te parece bien, Tomás, podemos poner la diapositiva. Sí. Perfecto. Bueno, la verdad es que en renta fija de gobiernos, sobre todo en países desarrollados, pues la verdad es que no hay mucho donde rascar.
Así que nos iríamos o nos desplazaríamos quizás hacia segmentos de la renta fija que ofrezcan pues rentabilidades algo más atractivas, ¿no? Por ejemplo, pues la renta fija corporativa. Ahí tenemos dos posibilidades, ¿no? Podemos apostar por un enfoque más conservador e irnos a la renta fija o al segmento de renta fija corporativa de alta calidad, donde podéis encontrar pues, rendimientos cercanos al 1%. Recordar que antes de la pandemia esta tasa en investment grade estaba cercana al 0%, con lo cual ahí podríamos tener pues, cierta rentabilidad. Y para aquellos que sean un poquito más arriesgados o que tengan quizás mayores expectativas de retorno, pues podemos bajar un poco en la escala de calificación crediticia y adentrarnos en el segmento pues, de alto rendimiento, ¿no? Donde hay pues, oportunidades más claras y donde las tasas de retorno, por ejemplo, en Europa estarían de media por encima del 5%, y en el caso americano pues nos acercaríamos al 7%. Es verdad que este segmento, bueno, en realidad los dos, tanto el de investment grade como el de high yield, pues han corrido mucho en los últimos meses, pero todavía hay bastantes oportunidades, sobre todo en high yield. Lo que sí que destacaría es que en el segmento de high yield habría que ser muy, muy selectivo. Porque aquí, a diferencia de lo que es el segmento de investment grade de alta calidad crediticia, pues no tenemos el soporte de los bancos centrales, ¿no? En renta variable, la verdad es que ha habido revisiones de beneficios a la baja, como ya apuntábamos al principio de la presentación, pero yo diría que ahora las valoraciones pues quedan un poco al margen, ¿no? Al menos de forma temporal, ¿no? Hasta que se normalice un poco la evolución de beneficios de las compañías, las ventas y se reanime el consumo, ¿no? Ahora yo diría que es más cuestión de identificar cuáles son los sectores o las compañías que están en el lado correcto, ¿no? Del cambio que se ha producido a raíz de la pandemia, ¿no? Y lo veíamos en los últimos meses o ha quedado demostrado si atendemos, por ejemplo, pues al comportamiento del sector tecnológico o al sector de biotecnología o al sector de salud, ¿no? Sectores que lo han hecho pues, relativamente bien. Por regiones nos parece interesante Europa, sobre todo después de que se han limado un poco las asperezas, ¿no? Respecto al plan de reestructuración y en el que se enfrentaban pues, el eje franco-alemán junto con los países del sur de Europa y, por otro lado, pues los países más reticentes, ¿no? Con Holanda y Austria a la cabeza. En Europa nos encontramos, además, con sectores muy castigados por la pandemia, muy vinculados al ciclo económico, más sensibles, ¿no? Pues pues al ciclo de materias primas, por ejemplo, o al sector financiero, y donde pues la espiral de caída de la actividad pues ha sido más notoria, ¿no? Esto no significa que dejemos de lado Estados Unidos, que nos sigue pareciendo una región bastante interesante por las razones que comentábamos en el anterior webinar. Pero sí que es verdad que a nivel de Europa, pues quizá seríamos menos pesimistas en estos momentos y veríamos más oportunidades, sobre todo en aquellos sectores, pues que todavía no han recuperado, ¿no? la normalidad, ¿no? Y donde todavía pues hay recorrido. Y por último, en Asia estaríamos también positivos, dado que, bueno, pues el entorno de recuperación de demanda externa, ¿no? Sobre todo por la parte de países desarrollados, Europa y Estados Unidos, pues puede ser un claro factor que beneficie las exportaciones y, por tanto, pues beneficie, ¿no? a estas economías y a sus mercados. Y si quieres, Tomás, comentar algo respecto a las materias primas Sí. y divisas. Respecto a las divisas, por comenzar, entender en primer lugar que el número que ponemos aquí es más una dirección y cierto síntoma de cierta expectativa de magnitud, más que una cifra concreta que pensamos que a la que se tenga que dirigir la divisa. Es más, digamos, una ayuda que una expectativa. En divisas y en general en mercados es complicado hacer expectativas con números claros, como bien sabéis todos los que os dedicáis a esto.
En ese sentido, comentar que nosotros tenemos una visión relativamente bajista de dólar. Pensamos que el dólar estadounidense, en contextos como el actual de recuperación económica y de aceleramiento del ciclo, no suele comportarse de forma positiva. Hay dos momentos en los que el dólar estadounidense lo hace muy bien, muy distintos, y son cuando cuando disminuye el apetito por el riesgo, aumenta la percepción de que los riesgos van a incrementarse, y entonces el cash en dólares es un activo que lo suele hacer muy bien. Y luego, por otro lado, también cuando Estados Unidos lo está haciendo muy bien, cuando la economía estadounidense lo está haciendo muy bien respecto a la economía mundial. Y nosotros pensamos que en este momento se está produciendo cierto ajuste de otros años, y la economía global podría hacerlo relativamente mejor que la estadounidense en el medio plazo, y por lo tanto esto debería ser negativo para el dólar, y así es como lo valoramos respecto a la gran mayoría de divisas. En cuanto al euro, es cierto que, aunque es una divisa bueno, es una región económica con problemas importantes que resolver en el futuro, como por ejemplo, sin ir más lejos, el Brexit, que aunque parece que se nos esté olvidando, ahí sigue, y bueno, ayer finalizaba un plazo y ahora tienen menos tiempo para negociar, etcétera. Entonces, pensamos que, a pesar de este tipo de problemas que todavía mantiene dentro, en general el plan de recuperación europeo podría ser, o podría cambiar mucho la confianza de los inversores hacia esta región económica, y podrían volver flujos como ya se ha estado produciendo este último mes y desde mediados de mayo más o menos. Y es por eso por lo que nuestra visión para el euro es relativamente positiva. Y respecto al euro-libra, sí que pensamos que debería hacerlo relativamente mejor el euro en este caso. Y respecto al yen japonés, no tenemos una expectativa de que lo vaya a hacer excesivamente bien, y mantenemos niveles relativamente similares a los actuales, sostenidos o con el argumento de que tampoco creemos que el dólar lo vaya a hacer excesivamente bien frente a los principales pares, y por lo tanto se mantendrían en los niveles actuales. Finalmente, en cuanto a petróleo y oro, por comentar las dos materias primas más importantes, o que más importancia tienen para las carteras, nosotros mantenemos una visión muy positiva todavía en el oro. Creemos que para aquellos inversores que sean más sofisticados y que decidan construirse ellos mismos sus propias coberturas, sigue teniendo sentido, a pesar de que es verdad que está en niveles bastante altos, pero seguimos viendo el sentido en un escenario en el que los tipos reales será complicado que aumenten en el medio plazo. Y respecto al petróleo, creemos que se está produciendo un periodo de consolidación en los precios, un ajuste entre la demanda perdida y la oferta almacenada, y pensamos que este ajuste durará algo más de tiempo, pero en el medio plazo, y sobre todo nuestra perspectiva a 12 meses, sigue siendo muy positiva, y pensamos que todavía debería revalorizarse bastante debido a la oferta que se ha perdido de forma irreversible durante los meses pasados. Pues con la foto del estado de situación, con las expectativas que nos habéis explicado, vamos, antes de responder a las preguntas que nos vayan llegando, y que os recordamos que podéis dejar en el apartado preguntas, a localizar esas oportunidades de inversión. Miguel Ángel. Bueno, pues como decía antes, ¿no? La reducción la reducción progresiva, ¿no? de las expectativas de beneficios para este año, pues ha sido bastante patente, ¿no? Sobre todo pues en sectores pues con bastante exposición al ciclo, y por tanto podéis a lo mejor encontrar sectores como el de biotecnología o el de software, donde el potencial de crecimiento y su exposición al cambio de tendencias que está generando esta pandemia, pues se vean beneficiados, ¿no? Son, la verdad, que sectores bastante atractivos para el inversor. Tenéis además después otras compañías con capacidad para generar fuertes flujos de caja y dividendos, ¿no? En un entorno en el que, bueno, pues va a escasear el crecimiento, y donde, pues de nuevo, podemos ver pues cuáles van a ser los vencedores del futuro, ¿no? Sectores como los que comentábamos antes, o incluso regiones donde la ponderación que tienen este tipo de compañías pues es importante, ¿no? En ese sentido nos parece interesante
pues todas aquellas estrategias de dividendo o que persigan pues la generación de rentas, ¿no? Fondos de reparto de dividendo serían, por ejemplo, una opción muy, muy interesante, ¿no? Tomás. Sí, en cuanto a otra oportunidad o lugares donde podríamos encontrar más oportunidades de inversión, pensamos que se podría estar haciendo o se podría estar abriendo una puerta desde un punto de vista más bien táctico en esa entrada de flujos que se está produciendo en la región europea y ese cambio que aparece entre Europa y Estados Unidos. Pero antes de centrar el porqué de este argumento o de esta idea, sí que me gustaría desmentir dos mitos de ese relativo entre Europa y Estados Unidos que, como bien sabéis, lleva años haciéndolo mejor la renta variable estadounidense que la europea, a pesar de que las valoraciones han sido supuestamente más atractivas para Europa que para Estados Unidos. En general, en el gráfico de la izquierda se puede ver claramente como el diferencial entre el relativo Eurostoxx SP500 se explica prácticamente en su totalidad por el diferencial de los beneficios que han tenido las empresas. Esto lo que implica es que sencillamente las empresas estadounidenses han obtenido mayores beneficios y por lo tanto las bolsas lo han premiado frente a unas empresas europeas que han tenido relativamente menos beneficios. Por otro lado, esa infrasobrevaloración, y también es verdad que este argumento así puesto tiene poco sentido si no se profundiza un poco más, porque es obvio que el peso de algunos sectores ganadores de la última década, como han sido los más ligados a crecimiento y a growth, como por ejemplo tecnología, es verdad que el peso del SP500 en estos sectores es superior al peso de los índices europeos. Pero también es verdad que cuando ajustas por sectores o cuando ajustas incluso por factores, es decir, cuando ajustas por value o por el peso del value o por el peso del growth y los equiparas, lo cierto es que la bolsa europea y la bolsa estadounidense no tienen tantas diferencias en las valoraciones y sus valoraciones son relativamente similares. Por lo tanto, no se podría tampoco hablar de una infravaloración de Europa frente a Estados Unidos a nivel de múltiplos. Sí que es verdad que históricamente las bolsas europeas y en general las bolsas fuera de Estados Unidos suelen cotizar con unos múltiplos relativamente más bajos a los estadounidenses. Esto es un indicador puramente de sentimiento, pero incluso teniendo esto en cuenta, estos múltiplos de Europa no están en un extremo, no son extremadamente atractivos respecto a cómo ha evolucionado en el pasado. Por lo tanto, no podríamos hablar de comprar Europa porque está más barato y tampoco podríamos decir que de comprar o que Estados Unidos lo está haciendo mejor porque es una región pues, que tiene más interés para los inversores por otros motivos que no sean lo que mueve la renta variable, que son al fin y al cabo los beneficios de las empresas. Ahora bien, dicho esto y dejado esto claro, sí que es verdad que los diferenciales económicos empiezan de nuevo por fin a favorecer a Europa frente a Estados Unidos. Parece que la región europea podría crecer a niveles relativamente superiores a los estadounidenses y todo esto se une al Fondo de Recuperación Europeo que pensamos que podría cambiar en cierto sentido las reglas del juego de las relaciones entre los países de la Unión Europea y esto sería desde un punto de vista de percepción de los inversores sería muy positivo para la confianza y esto podría producir cierta recuperación de los múltiplos de Europa y por lo tanto ver que aunque no se produzcan incrementos del beneficio en la región europea, sí que podríamos ver repuntes de las bolsas. Luego, por otro lado, hablando de temáticas, como estábamos comentando antes, es verdad que las de crecimiento y sobre todo la tecnología ha sido una temática de la pasada década, pero una de las temáticas de la próxima década, además de la tecnología, que es complicado que frene o que su camino pare, podría ser todo lo que tiene que ver con ESG, que sería pues temas de medio ambiente, sociales y de gobierno corporativo, que cada vez está adquiriendo más relevancia y cada vez vemos más entrada de flujos en este tipo de temática. En ese sentido, Europa normalmente puntúa considerablemente mejor que los índices estadounidenses y por lo tanto podrían ver cierta entrada de flujos por este lado.
Además, el peso del growth, el peso de los sectores de crecimiento es cada vez superior en los índices europeos. Es verdad que sigue sin llegar a los niveles del S&P 500, pero también es verdad que en el S&P 500 este peso podríamos considerar que empieza a ser excesivo, al entender que ya las 5 primeras compañías del índice suponen el 20% del mismo. Y esto a favor de Europa, y en contra de Estados Unidos tenemos un periodo electoral que normalmente suele ser negativo para la renta variable estadounidense, y tenemos el incremento de infecciones del COVID que está afectando en estos momentos de una forma más fuerte a Estados Unidos que a Europa, teniendo en cuenta que suponiendo tan solo un 5% de la población mundial, Estados Unidos ya supone el 25% de los casos. De todas formas, y por centrar definitivamente lo que sería esta oportunidad desde nuestro punto de vista táctica, simplemente comentar que Europa funciona normalmente cuando aumenta el apetito por el riesgo. A pesar de todos los argumentos que acabamos de comentar, si las bolsas comienzan a caer porque se produce un rebrote o se produce cualquier otro evento que no tenemos previsto, si las bolsas comenzaran a haber recortes, será muy difícil que Europa lo haga mejor que Estados Unidos en un contexto así. Por lo tanto, nosotros hablamos de que pensamos que se podría estar produciendo esta oportunidad táctica de sobreponderar Europa frente a Estados Unidos, pero insistimos, táctico, es decir, de medio plazo, de corto medio plazo, y teniendo en cuenta que el mayor riesgo es que las bolsas no suban, porque si en el caso de que veamos caídas, probablemente Estados Unidos lo hará mejor que Europa debido al peso del factor calidad en sus índices. Pues Miguel Ángel Tomás, gracias por la magnífica exposición. Ahora llamaremos a Cristina Yao del equipo de advisory de Morabanc, que también ha estado siguiendo toda la presentación, porque hay alguna pregunta que la gente que nos está viendo nos ha hecho llegar a través del chat. Estáis a tiempo todavía, hay 2 o 3 preguntas. Si queréis lanzar alguna más, estamos a tiempo, lo podéis hacer allí en el apartado preguntas. Cristina, ¿qué inquietudes tienen la gente que nos está viendo? Hola, buenos días. Pues vamos a proceder a realizar las preguntas que nos habéis ido formulando durante todo el webinar. La primera pregunta nos la hace Pilar, va para Tomás, y nos pregunta cómo se comporta el dólar en tiempos de elecciones estadounidenses. Generalmente el dólar en periodos electorales suele, antes de las elecciones, hacerlo relativamente peor y fortalecerse relativamente tras las elecciones. Este fortalecimiento suele ser superior cuando ha habido una victoria demócrata. Pero bueno, al fin y al cabo esto no son más que estadísticas y bueno, ha habido años, como por ejemplo en 2004, en los que no se ha producido. Son sencillamente estadísticas y que tienen cierta lógica, teniendo en cuenta lo que comentaba antes sobre los contextos en los que el dólar estadounidense lo hace bien, que es cuando hay periodos de más volatilidad, es decir, cuando hay menos apetito por el riesgo, el dólar estadounidense suele apreciarse, y también cuando Estados Unidos lo está haciendo muy, muy bien. En ese sentido, es obvio que las elecciones estadounidenses suponen un incremento de la volatilidad esperada y de la desconfianza de los inversores, y por lo tanto, en estos contextos el dólar se suele comportar de forma relativamente peor que en otros momentos. Pero una vez finalizado, una vez materializado este riesgo, entonces hay cierta recuperación de corto plazo del dólar. Insisto, de todas formas, independientemente del resultado de las elecciones y de cómo lo haga el dólar en las elecciones, y salvo, obviamente, cambios que afecten directamente a la macro, pensamos que de seguir los datos que tenemos actualmente de recuperación económica y de aceleración del ciclo, lo más probable es que el dólar se comporte de forma relativamente peor frente a los principales pares. Gracias. La segunda pregunta nos la hace Ana, va para Miguel Ángel y nos pregunta qué opciones en renta variable que generen rentas les parecen interesantes. Bueno, por ejemplo, pues fondos que inviertan en el sector de infraestructuras nos parecen interesantes. Son fondos que invierten en sectores bastante defensivos, bastante regulados, con muy buena generación de caja y con muy buena capacidad también de aguante pues ante escenarios adversos, ¿no? Aquí tendríamos, por ejemplo, pues eléctricas o gestores
autopistas o incluso infraestructuras como podrían ser los aeropuertos, ¿no? Es verdad que en este último caso quizás todavía tenemos que ver cierta recuperación, ¿no?, en el número de pasajeros, pero bueno, son sectores bastante defensivos, ¿no?, y donde hay una buena oportunidad para conseguir esas rentas, ¿no?, que le interesaban a nuestro oyente. También nos parece interesante el sector inmobiliario, el inmobiliario cotizado. La verdad que en este segmento o en este tipo de compañías no se ha producido todavía una revalorización muy fuerte desde los mínimos de marzo, pero hay unas rentabilidades por dividendo muy interesantes, cercanas al 5%, ¿no? Sí que es verdad que aquí quizás habría que ser muy selectivo porque hay ciertos segmentos dentro del sector inmobiliario cotizado donde hay mucha incerteza, ¿no? Hablo, por ejemplo, pues del sector de centros comerciales, ¿no? O aquellos que están más vinculados pues al comercio minorista, ¿no? Pero por contra tenéis otro tipo de compañías dentro de este segmento pues que están teniendo revalorizaciones muy fuertes este año, como por ejemplo pues el de centros de almacenamiento de datos, ¿no? Pues un poco al calor de lo que ha pasado en los últimos meses y del confinamiento pues que hemos vivido, ¿no? Así que quizás en este sector sería conveniente pues ser bastante diversificado, ya no solo por zonas geográficas, como suele ser habitual en nuestra forma de construir las carteras, sino también por segmentos. Gracias, Miguel Ángel. La siguiente pregunta va para Tomás, nos la hace José Antonio y nos pregunta ¿qué es el programa de control de la curva de la FED y por qué no la aplican todavía? Bueno, esto se discutió ayer. Las actas monetarias de la FED mostraban que, y es algo de lo que se viene hablando, de si van a aplicar control de la curva o no. Esto básicamente consiste en algo parecido a lo que ha hecho el Banco de Japón o el Banco Central Australiano, que consiste en comprometerse a un objetivo de rentabilidad en algunas partes de la curva de deuda gubernamental. En este sentido, de acuerdo a los comentarios que decía ayer la FED, no veían necesario todavía entrar en un programa de este tipo, principalmente porque siempre y cuando les siga funcionando la comunicación. Ellos están comunicando que van a mantener unos tipos de interés bajos durante mucho tiempo y el mercado lo está creyendo. Y, por lo tanto, mientras esto funcione, no necesitan medidas más contundentes para que el mercado tenga clarísimo que la FED hará todo lo que esté en su mano para mantener para mantener los tipos de interés en un determinado nivel. Por lo tanto, pensamos que probablemente se aleje en el tiempo que Estados Unidos o la FED tome una medida de este sentido, siempre y cuando sigan funcionando las medidas actuales y se siga creyendo en el compromiso de la FED. Con todo, ayer lo que hablaban era de vincular este guidance o esta comunicación que hacen respecto a las guías de expectativas de tipos de interés. Ellos hablaban de vincularlo a la evolución de la inflación o a la evolución del empleo. Y en ese sentido habrá que ver cómo evolucionan estos indicadores para poder ver si tomarán esa medida más contundente o no. Gracias, Tomás. La siguiente pregunta nos la hace Ismael, va un poco para los dos, Tomás, Miguel Ángel, y nos pregunta qué expectativas hay de inflación a corto o medio plazo y cómo podría afectarnos en cuanto a PPA y a los estilos Value Growth. Si quieres, Miguel Ángel, comento yo las expectativas. Respecto a la inflación, nosotros no esperamos un entorno de altísima inflación en el futuro. De hecho, pensamos que se mantendrá muy contenida y además se mantendrá muy contenida por tiempo prolongado. Lo que sí creemos que puede ocurrir es que se normalice relativamente frente a la década pasada, donde hemos visto pues una inflación no mantenida, sino excepcionalmente baja. Y pensamos que podría quizá estar o podríamos verla en niveles relativamente superiores a los que los hemos visto en el pasado si el ciclo continúa mejorando. No tanto por las medidas de la FED, que aunque en principio podrían ser inflacionistas, el pasado nos ha demostrado que mientras no aumente la demanda de cash, esto no tiene por qué ocurrir.
Por tanto, pensamos que la inflación podría repuntar, pero también pensamos que no será hasta niveles preocupantes, al menos según los datos que tenemos sobre la mesa. Y respecto a la PPA, la relación entre inflación y PPA es paridad de poder adquisitivo, es sencilla. Aquel país en el que la inflación crezca más verá cómo su moneda se deprecia frente a aquel país donde la inflación crezca menos. Como nosotros tenemos una expectativa generalizada de incremento de inflación y que pensamos que este será un fenómeno que se produzca a nivel global, creemos que no afectará tanto y es uno de los motivos por los que estamos positivos en oro, por ejemplo. Un poco más respecto a Value Growth, si quieres lo puedes decir tú, Miguel Ángel. Si. Vale, sí, perfecto, no hay problema. Sí que es verdad que hay, bueno, pues este eterno debate, ¿no? Y cada vez la dispersión entre un estilo u otro es mayor, ¿no? Y lo que ha pasado en los mercados en los últimos meses no ha hecho más que ampliar esa diferencia. Es verdad que hay empresas, ¿no? Consideradas value, que pertenecen a sectores como el de energía, el de materias primas, pues el sector financiero en su conjunto, tanto el bancario como el no bancario, aseguradoras y demás, donde pues la verdad es que tienen ante sí un camino muy duro por delante. Lograr la estabilidad a nivel de beneficios, ¿no? Y de ventas, pues va a costar, ¿no? La caída de actividad ha sido muy brusca en estos sectores más cíclicos o más vinculados al consumo no básico y, por tanto, va a tomar un tiempo recuperar la normalidad. En ese sentido, quizás sería interesante tener un enfoque mixto en el que podamos seguir beneficiándonos de las cualidades que tienen las compañías de estilo denominadas growth, con la posibilidad de participar, ¿no? En una recuperación fuerte de las compañías más vinculadas al ciclo y que más han sido castigadas durante estos últimos meses, sobre todo, ¿no? A pesar de que, como decía ya antes, pues es una situación que se viene produciendo ya desde hace varios años, ¿no? Gracias, Miguel Ángel. La siguiente pregunta nos la hace Ángel Martín y nos pregunta, va para Tomás, nos pregunta, ¿en oro, mejor oro físico o mineras? Da la impresión de que las mineras todavía no han recogido la fuerte subida del oro. Y dentro de las mineras, ¿mejor majors o juniors? Bueno, es una muy buena pregunta. Desde nuestro punto de vista tiene interés en este momento, o hay probabilidades de que veamos buenas revalorizaciones tanto en oro físico como en mineras. Lo que ocurre es que, lógicamente, se ven desde un punto de vista o se deben analizar desde un punto de vista diferente una cosa como otro respecto a lo que representa nuestra cartera. Nosotros vemos el oro más como una protección, sobre todo como una protección frente al riesgo financiero y como una protección frente al riesgo geopolítico, que como una inversión directa o táctica. Al oro físico hablo. Y en este sentido, pues insisto, depende de lo que quiera el inversor. Respecto a las mineras, efectivamente es un sector que ha estado castigado y no ha tenido la evolución similar a la que ha tenido la materia prima, pero hay que entender que cuando entramos en mineras, también asumimos riesgos diferentes al de la propia evolución de la materia prima física. Es decir, no es, por ejemplo, también depende del management, de las coberturas que puedo hacer los propios managers de la empresa, etcétera, y por lo tanto requiere un análisis mucho más profundo y otro tipo de forma de verlo. Desde nuestro punto de vista, insisto, sí pensamos que las mineras de oro tienen sentido, creemos que podría ser interesante en los niveles actuales y sobre todo por cómo están evolucionando frente al precio del oro físico. Y respecto al precio del oro físico, insisto, nos parece también una idea de inversión interesante para aquellos inversores más sofisticados o aquellos que no quieran entrar en otras coberturas, digamos, más que requieren una gestión más activa. Gracias, Tomás. La siguiente también va por ti, nos la hace también Ángel Martín y nos pregunta sobre el petróleo. ¿Cuál es vuestra forma preferida de exposición en este momento?
Aquí la respuesta va un poco más en el mismo sentido. Nosotros no tenemos una exposición preferida, sino que depende principalmente del inversor que la vaya a tomar. Es decir, ahora mismo no creemos que ni ahora, ni hace un mes, ni hace un año, ni en el futuro sea una buena idea que un inversor tome exposición física en petróleo si no entiende la curva de futuros, que es conceptos como contango, conceptos como backwardation. Si no entiende eso, que es algo que afecta mucho a su rentabilidad, pues lo mejor es que no invierta físicamente. No hay que olvidar que una inversión física en petróleo no te da lo que haga el precio del barril, sino que un ETC o un producto que replica el precio del petróleo lo que replica es la evolución de invertir en un barril. Y esta inversión tiene costes o tiene algunas ventajas que muchas veces son bastante complicadas de entender. Por lo tanto, para un inversor con menos conocimientos, sí que pensamos que la mejor forma de exponerse es de forma indirecta. Para aquellos que sí que entiendan los efectos del backwardation y del contango, sencillamente decir que nuestra expectativa es que la curva de los futuros se continúe aplanando e incluso vaya entrando en backwardation según vaya mejorando el ciclo, y la inversión física puede volver a tener sentido en estos niveles de backwardation frente a los que alcanzó en momentos como abril, donde se hacía imposible porque el coste de la inversión era pues de un 40 o un 50% muy superior a la posible rentabilidad del propio petróleo. Y respecto a lo que hagan y respecto a una inversión indirecta, es decir, una inversión en acciones de energía o en acciones de petroleras, comentar lo mismo que decía con el oro. Aquí entran en juego otras cosas, además del precio del petróleo. Entra en juego la evolución de los managers, etcétera. Pero nosotros seguimos creyendo que incluso con esto, como normalmente cuando el petróleo lo hace bien, este tipo de empresas también lo suele hacer bien, si se hace una inversión de forma diversificada o a través de un ETF o de un fondo que invierta de forma diversificada en este tipo de compañías, sí que creemos que puede también tener sentido. Por lo tanto, no es tanto nuestra preferencia, sino que es más bien la necesidad del inversor y dependiendo del conocimiento del inversor. Gracias, Tomás. La siguiente va para Miguel Ángel, nos la hace Maribel y nos pregunta, en renta variable, ¿qué estilo preferís? ¿Growth o value? Y en renta fija, ¿queda recorrido para el investment grade? Sí, lo comentábamos antes. En cuanto al estilo de inversión en renta variable, pues adoptaríamos un enfoque prudente y un enfoque mixto, ¿no? En este caso, en el que tener exposición a ambos estilos de crecimiento. Es verdad que mucha gente al final se fija, ¿no? en las denominadas FANG, las Facebook, Apple, Amazon y Netflix, pero hay otras compañías, ¿no? de segunda línea que quizás pasan más desapercibidas y que también están haciéndolo muy bien, ¿no? Hablo, por ejemplo, de compañías pues vinculadas a temas de ciberseguridad, aplicaciones de software para compañías, por ejemplo, también temas de realidad virtual, medios de pago, almacenamiento de datos en la nube, todo este tipo de compañías que están quizás en una segunda línea y que pertenecen, por ejemplo, a este estilo denominado growth, ¿no? Pues también son interesantes y aquí podemos ver cómo todavía hay potencial de crecimiento, ¿no? Sobre todo porque hay muchas de estas compañías que ofrecen servicios, ¿no? Como, por ejemplo, pues los de streaming o las de videojuegos, consideradas antes como quizás bienes de lujo, ¿no? para los consumidores, que a raíz de la pandemia se han convertido en casi bienes necesarios, ¿no? Con lo cual, el hecho de que puedan desaparecer en el corto plazo me parece cuanto menos arriesgado, ¿no? O sea, yo creo que han venido para quedarse y los consumidores van a seguir pagando sus suscripciones mensuales y apostando, ¿no? por este tipo de servicios que están vinculados a la tecnología y que sí pertenecen pues al sector denominado growth, ¿no? Y por otra parte, pues el sector value, ¿no? Pues como comentaba, hay compañías que en un entorno de recuperación y dado el castigo que han tenido en bolsa, pues pueden verse bastante favorecidas, ¿no?
Y en cuanto a la pregunta de renta fija y si queda recorrido en investment grade, queda menos que en abril y en marzo, obviamente. Pero todavía queda a nivel agregado cierto recorrido, ¿no? Sobre todo si lo comparamos con el escenario en el que estábamos antes de la pandemia. Ahí todavía nos queda cierto margen. Si al final tenemos un perfil de inversión más propenso al riesgo, pues podríamos incluso adentrarnos en el segmento de alto rendimiento, el de high yield, el de las empresas de peor calidad. Ahí pues sí que realmente hay bastante más recorrido, a pesar de que haya corrido mucho desde los niveles de marzo y abril, pero, repito, pues hay bastante más recorrido. Gracias, Miguel. La siguiente también va para ti, nos la hace Xavi. Con toda la que está cayendo, tecnología está en máximos históricos. ¿Oportunidad de compra o recogida de beneficios? Sí, va un poco en línea con lo que comentaba la anterior respuesta, ¿no? Estas compañías de segunda línea todavía tienen potencial de crecimiento. De hecho, si atendemos a las expectativas de crecimientos de beneficios para el conjunto del año 2020 en estos sectores, en el de tecnología, por ejemplo, pero también en el de salud, podemos observar cómo los crecimientos esperados para este año todavía están en positivo. Esto contrasta con los datos negativos que se esperan para el conjunto de la bolsa, ¿no? Como, por ejemplo, el del S&P 500, ¿no? Donde estamos hablando pues de caídas de los beneficios de más de un 30%, ¿no? Para el conjunto, perdón, de más de un 20% para el conjunto del año. Con lo cual, yo seguiría estando invertido en este sector, dado que, como decía antes, hay muchas dinámicas, muchos cambios en el hábito de consumo, en los patrones de consumo de la sociedad que han venido para quedarse. Gracias, Miguel Ángel. Y vamos ya a por la última pregunta, nos la hace Juan y es para ti, Tomás. Aparte de posibles rebrotes, ¿cuál es el principal riesgo para los mercados? Es una muy buena pregunta porque quitando ese sí, que es un sí bastante amplio y bastante importante, tenemos muchos otros síes dentro. Yo me centraría principalmente en los riesgos geopolíticos que todavía se mantienen. Tenemos incertidumbre comercial entre China y Estados Unidos. Tenemos creciente incertidumbre comercial entre Europa y Estados Unidos. Podemos también hablar del Brexit o incluirlo dentro de este tipo de riesgos. Y luego los propios riesgos geopolíticos que son derivados de momentos de contracción económica como el que se ha producido. Si la recuperación es más lenta de lo que se espera en determinadas geografías, podemos ver un incremento del riesgo geopolítico en las mismas. Por lo tanto, aquí centraría el principal riesgo que hay ahora mismo en los mercados. Obviamente hay muchos más, incluidos aquellos que todavía desconocemos. También posiblemente podemos hablar también, aparte del riesgo geopolítico, riesgos políticos internos en determinadas regiones, como por ejemplo en Estados Unidos, donde se van a producir unas elecciones, pues probablemente con la mayor agitación interna desde un punto de vista político, y por aquí también podríamos ver algo de riesgo sobre los mercados por la posibilidad de un incremento del discurso populista de cualquiera de los candidatos y sobre todo de las consecuencias que podría tener el mismo. Es decir, sí, todavía hay bastantes riesgos en los mercados financieros, aparte de posibles rebrotes, y creo que es interesante cubrirlos. Y, de hecho, no hay que olvidar que las coberturas, las coberturas de mercados financieros están prácticamente todas en máximos históricos. Está el VIX, como comentaba antes Miguel Ángel, está en niveles todavía muy elevados. El skew, que es una medida de las coberturas que hacen los inversores ante eventos extraordinarios, también está en máximos. El oro, que se puede considerar también una cobertura, está en máximos históricos. Por lo tanto, hay riesgos sobrevolando la situación de los mercados y de la economía, otros riesgos más allá del COVID-19, y es obvio que los inversores los están teniendo en cuenta. Muchas gracias, no hay más preguntas. Pues hasta aquí el webinar de hoy. Gracias, Cristina, por la moderación fantástica de las preguntas. Buenos días.
Y gracias también a Tomás y a Miguel Ángel por todas vuestras explicaciones. La verdad es que siempre es un placer escucharos y gracias a todos los que habéis participado, nos habéis escuchado y nos habéis enviado vuestras preguntas. Simplemente recordaros que este vídeo con toda la presentación estará disponible en breve en las redes sociales de Moraván. Lo podéis recuperar allí para volverlo a verlo o para compartirlo y nosotros nos vemos pronto en una próxima ocasión. Gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Buenos días.